fue Juan Cruz Cándido, Cacu Cándido, más conocido por Cacu. Además, a él le gusta que le digan Cacu. Cacu, ¿cómo te va? Muy buenos días, Juan Francisco te saluda. Hola Juan Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien. En realidad bien, raro lo que pasó ayer, raro, no nos sorprende más nada de la política, pero digo, cuando nosotros creemos y creemos en la ideología de los partidos, en las formas que llevan sus gestiones, nos resultan raras estas cosas. ¿Cómo les cayó a ustedes? A ver, a nosotros nos llamó poderosamente la atención Ujú, las irregularidades que se venían denunciando por parte ujú, de los perjudicados ujú, en el armado de las ternas y en la designación de las personas que llevan a ser cargo de juzgados comunitarios de pequeñas causas. ¿Por ujú, qué? Porque había casos donde gente que estaba en el orden del examen número 21 ujú, terminó primera, o gente que estaba 12 terminó primera, o que ujú. estaba séptima terminó primera, o que estaba 18 terminó primero. Cuando empezamos a recabar información nos encontramos con que eh, varias de esas personas tenían un común denominador que era la vinculación o con un sector del socialismo o con el Partido Justicialista. Ujú, Por ende, eh, luego de un planteo que hicieron los diputados del Frade, Giustiniani, Palo Oliver ujú, y Damaris Pacchiotti, el radicalismo en diputados y en senadores también hizo un planteo público ujú, pidiéndole al gobernador que recapacite y que eh, retire estos pliegos, ujú. porque evidentemente están viciados, por lo Viciados. menos, Ujú, de irregularidades y de poca claridad en el proceso de selección. ujú, Hace un mes atrás, todos los sectores de la oposición, incluido el socialismo, hicimos una conferencia de prensa y advertimos que no íbamos a acompañar el resultado de procedimientos que no sean claros y que no sean transparentes. Bueno, la mayoría de los diputados opositores seguimos pensando lo mismo, ujú. y en la sesión de ayer íbamos a votar una citación a la ministra Arena y al secretario de Justicia de Somalia para que vengan a explicar las irregularidades. Y antes de votar esa citación, se produjo una situación inédita, Ujú, que fue que se aprovechó un cuarto intermedio para tener un contacto con los familiares de víctimas de inseguridad, y se utilizó ese contacto, lamentablemente se utilizó el contacto con los familiares de víctimas de la inseguridad para que se vayan la mayoría de los diputados del socialismo, a ujú. excepción de la diputada Velati, de la diputada García y del diputado Lenzi, que se quedaron, y que se vaya todo el peronismo y dejen sin quórum una sesión, confirmando lamentablemente que esto que denunciábamos como un contubernio, evidentemente fue un acuerdo, no se cayó el quórum mágicamente antes de votar la situación de los ministros. Ujú. Se cayó porque hubo una decisión política casualmente de los sectores que se vieron beneficiados por las maniobras y por las irregularidades en los concursos de jueces comunitarios de pequeñas causas que denunciamos. Ujú. A ver, lo que nosotros leemos políticamente es que ustedes creen de que hay un arreglo, así, bueno, lo dicen claro porque la palabra contubernio es un arreglo, puntualmente Obviamente, entre el gobierno y el socialismo, ¿no? pero eso, obviamente, Ujú, si terminan amañándose los concursos de manera tal que quien está 21 pase a primero, hay una decisión de modificar el resultado del concurso. ujú, Y si los beneficiados son o de un sector del PS, porque no es todo el Partido Socialista, quiero dejar en claro eso, o del Partido Justicialista, evidentemente es prácticamente un silogismo lo que hay que hacer solamente ujú. para darse cuenta de dónde viene por dónde viene la cuestión. Sí, A nosotros ujú, no nos perdón. extraña de parte del PJ, Ujú, sí nos extraña de parte de algunos sectores del Partido Socialista, porque estos acuerdos, que no son novedosos en política, ujú, se hacen muchas veces entre sectores que están resignados a no ganar y el oficialismo que con poco los conforma. ujú, Cuando
el sector de Horacio Sendizaga en Santa Fe se había resignado ante la dificultad de ganarle al peronismo, se dedicó a hacer estas cosas, arreglaba jueces de paz, nombramientos en algunos entes, con el gobierno de Carlos Reutemann. Bueno, hoy lamentablemente hay algunos sectores de la oposición que en lugar de trabajar para ganarle al peronismo, se han puesto en esta situación de tratar de compartir algunas designaciones con el partido de gobierno. Peronismo. A un año de las elecciones. Caco, ya te pregunto por este tema puntual que me decías aquí, pero a ver, vos decís sectores del socialismo, pero en la Cámara de Diputados puntualmente entendemos que hay un bloque único del socialismo, hay un sector del socialismo. ¿Por qué sectores? Bueno, te digo, hubo diputados que se quedaron ayer. Pero además de la diputada García, se quedaron los diputados que integran el sector de el ex gobernador Antonio Bonfatti. Esos se quedaron y se quedaron en sus bancas. Y uno habla con dirigentes socialistas, con los presidentes comunales, con los intendentes del interior, y tampoco comparten esta política. Uno no es de los que cree que no hay que dialogar, al contrario. Hay que dialogar, oficialismo de oposición tenemos que dialogar permanentemente, dialogar en torno de políticas públicas, dialogar en torno de ideas de gobierno, dialogar en torno de mejorar la gestión para mejorar la calidad de vida de los santafesinos. El diálogo no puede ser necesito que me voten los jueces comunitarios y por eso les voy a dar un poco de jueces a cada uno. El propio diputado Oliver contó públicamente que después de haber hecho el reclamo por estas irregularidades, lo llamaron por teléfono del gobierno para ofrecerle algunos nombramientos para que no reclame más. Así no funciona. Nos toman a todos digamos, creen que todos somos de la condición de la que es el Partido Justicialista, y no es así. Cacu, cierro con esto. Algunos ya empiezan a hablar. Yo particularmente no creo que, bueno, en realidad por allí uno trata de pensarlo lo mejor posible. Ahora, con esto que se ha planteado, ¿dudan de la integración del socialismo al frente de frente? Vos sos una gran parte de aquellos que están trabajando, que vienen trabajando con esta posibilidad. ¿Dudan con esto al menos? Nosotros esperamos que en algún sector del socialismo cambie el chip y se ponga el chip en modo ganar las elecciones provinciales y cambiar el gobierno de la provincia. Entendemos que ese modo, ese chip es contradictorio con esto de andar por los despachos oficiales acordando nombramientos. Una cosa no puede ir de la mano con la otra. Pero hay una enorme mayoría de socialistas que quieren integrar el frente de frentes, que quieren integrar un frente de frentes, un frente santafesino, en base a un acuerdo programático, pero que entienden que es necesario reconstruir una mayoría ciudadana que le gane la provincia al peronismo, no por una cuestión de antiperonismo elemental, sino porque el gobierno es malo, y hay que reemplazarlo por gobiernos buenos, por gobiernos de calidad, por gobiernos con un programa, y por gobiernos de acuerdos amplios. Pero digo, nosotros estamos convencidos y esperanzados de que la mayoría del socialismo, la mayoría de los socialistas van a integrar el Frente Santafesino. Gracias, Cacu, como siempre, muy amable. No, por favor. Gracias a ustedes. Juan Cruz Cándido, diputado radical, diputado del sector NEO, del sector de Maximiliano Puyaro.